Hola, un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Vamos a continuar con esta serie de charlas con temas interesantes referentes a la tanatología. Y pues les presento a Nati, la recordarán, Nati Aguilar, licenciada en psicología y con la maestría en tanatología. Buenas noches. Hola, buenas noches. Está con nosotros como cada miércoles el tanatólogo Arnulfo y él también es ingeniero. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar un mensaje. Está llegando el anochecer de este ciclo y todos se reúnen para celebrar la víspera y la llegada del amanecer. Tomen sus manos, unan sus pensamientos y reciban al que llaman Emmanuel, Yeshua o Jesús. Y cuando todos estemos unidos, formemos una sola luz, dejando a un lado las emociones, los pesares, para proclamar la grandeza de nuestro espíritu. Pronto el fuego se apagará y solo quedarán brasas que nos servirán para encender el fuego nuevo. Atentos, hermanos, deben estar. El gran cambio se encuentra en la mitad del camino, y cuando se llega al destino estipulado, las cosas serán diferentes para aquellos que se prepararon para ver, escuchar y sentir las buenas nuevas. No arrojen estas palabras al saco roto. Paz, hermanos. Jesús. Pues vamos a continuar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la tanatología y el enfoque que hay sobre los duelos. Pues Nati, continuamos con este tema tan interesante. Sí, claro. Pues el tema es muy amplio. Realmente lo que estuvimos hablando la semana pasada fue pues como una pequeña introducción, abarca mucho la tanatología. Mencionamos que fue creada en los 60 por la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Mencionamos que se dedicaba en principio al trabajo con los moribundos y que pues surgió en la época en la cual la forma de la muerte empezó a cambiar y surgió como una necesidad para poder comprender estos cambios en relación a la muerte. Mencionamos un poquito que los tanatólogos nos dedicamos tenemos ciertas tareas con las personas, por ejemplo, las que están enfermas, las que han tenido una pérdida de la salud, las personas que los han declarado enfermos terminales y también las personas que han sufrido una pérdida de un familiar u otro tipo de pérdidas. Sin embargo, ya no mencionamos cuáles son las tareas que llevamos a cabo los tanatólogos en esos sentidos, por lo cual quisiera ahondar un poquito más en ello. Para el enfermo terminal, ¿qué es lo que nosotros tanatólogos hacemos? Bueno, para empezar, somos defensores de sus derechos como seres humanos, es decir, estamos a la defensa de sus derechos humanos y también defendemos sus derechos como enfermos. ¿A qué me refiero? Pues muchas veces pasa que ya en la vida cotidiana, ¿verdad? Se va practicando ciertas formas de tratar a los enfermos. Entonces, por eso se requiere de un tanatólogo que intervenga en esas situaciones. No sé, puedo poner un ejemplo en el sentido de que cuando una persona enferma, el resto de la familia empieza a tratarlo muchas veces como si él tuviera que ser pasivo. Incluso al llamarlo paciente lo estamos tomando como una persona pasiva que no puede hacer nada con lo que le está pasando y que tiene que permitir que el médico lo trate como el médico lo quiera tratar o lo pueda tratar y que solamente se deje. A eso le llamamos pasividad. E incluso de ahí viene la palabra paciente, ¿no? Que tenga paciencia y que sea pasivo.
Y entonces esto muchas veces lleva a que fácilmente los demás, los que supuestamente estamos sanos, pasemos por sobre los derechos de ellos y queramos tomar decisiones por ellos y les queramos decir en qué momento tienen que acostarse, en qué momento se tienen que levantar, qué tienen que comer, y les empezamos a hacer una serie de prohibiciones. Entonces los tanatólogos estamos ahí para que la persona recupere su autonomía, ¿sí? La autonomía que está perdiendo. Bueno, también lo que hacemos es acompañamiento, ¿sí? Es decir, nosotros escuchamos a la persona y que hable lo que necesite hablar y puede hablar de esos temas difíciles, de esos temas que incluso son individuales. Cada persona habla de sus propias necesidades y de sus propios miedos y de sus propias angustias, desesperaciones, etcétera. También para eso nosotros servimos. Nosotros procuramos que la persona también descargue, exprese las emociones que tiene ante esta situación que está viviendo, situación que a lo mejor le causa miedo, le causa angustia, etcétera. Y entonces nosotros proveemos un lugar que le permita hacer la expresión de esas emociones. Esto es muy importante. No sé, yo espero que todos ustedes conozcan lo que se llama inteligencia emocional, y la inteligencia emocional nos dice que si nosotros estamos conscientes de nuestras emociones, podemos actuar de manera inteligente. Y pues estamos inmersos en una cultura en la que generalmente nos enseñan a reprimir las emociones, mas no nos enseñan a usarlas. No nos enseñan que somos seres emocionales y que cuando tenemos emociones las tenemos que expresar, porque si no las expresamos se nos convierten en enfermedades. Entonces lo que proveemos es un espacio para que la persona exprese esas emociones que se están generando por la enfermedad, por los cambios, por las pérdidas que está teniendo, por el trato con sus familiares, incluso con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Porque todos empiezan a reaccionar de manera diferente. También les ayudamos a reconocer y a resolver sus asuntos pendientes. Todos tenemos asuntos pendientes, todos dejamos para el día de mañana algo que no hemos podido resolver hoy, pero también dejamos para pasado mañana muchas cosas y viene pasado mañana y las volvemos a dejar para pasado mañana y así. Y entonces lo que esto va generando es que cuando nos enfrentamos a una situación tan estresante como es una enfermedad crónica, pues ya no sabemos qué hacer con todos los asuntos pendientes que tenemos y estamos tratando de resolverlos, pero además tenemos que ir al médico, ir al tratamiento, solucionarlo de ahora, ¿sí? Entonces estamos tratando de solucionar lo de ahora más lo del pasado que no tenemos resuelto. Entonces lo que nosotros hacemos es también guiar a la persona para que vaya detectando cuáles son los asuntos pendientes más importantes que tiene y guiarlo para que también vaya buscando formas de solucionarlo, ¿sí? Nosotros somos guía, nosotros no podemos tomar decisiones porque entonces caeríamos en lo mismo de hacer a la persona pasiva. También lo guiamos para que esta persona enferma pueda hacer despedidas de aquello de lo cual se tiene que despedir. Muchas veces se tiene que despedir de trabajo, se tiene que despedir de su salud, se tiene que despedir de amigos, conocidos, y pues también cuando están cerca al momento de su trascendencia, lo que conocemos como muerte, pues se tiene uno que despedir. Es importante la despedida. También es importante para cerrar los ciclos el perdonar, el pedir perdón y el perdonarse, ¿sí? Son partes muy importantes. Entonces,
unidos a la despedida son las partes más importantes para que nosotros quedemos en paz con cierta persona, cierta situación. Es decir, son importantes para cerrar ciclos. Entonces nosotros también trabajamos para que la persona haga esta labor de perdonar cuando esté lista, pedir perdón cuando esté lista también, y por último perdonarse por aquello que generalmente no se perdona, ¿no? Bueno, y lo que nosotros también hacemos es preparar a la persona para su futura trascendencia. Vale decir que nosotros no nos guardamos esta guía para la trascendencia hasta que alguien vaya a trascender, sino que en la medida de lo posible nosotros tratamos de que las personas con mucha anticipación sepan lo que es trascender y sepan que esto es un proceso, que no es algo que ocurre en un momento determinado, ¿no? Se me ocurrió así decir como algo así de que pues caes y ya te fuiste de esta vida. No es así. La trascendencia tiene un proceso, ¿sí? Que muchas veces comienza 8 días antes de que realmente ocurra. Y es todo un proceso que yo espero que en un programa más adelante podamos hablar de eso, para que todos conozcamos cómo es ese proceso y dejemos de tenerle miedo. Bueno, eso entonces hacemos con las personas que tienen una enfermedad crónica, y muchas veces lo hacemos con personas que están en albergues, porque hay muchos albergues en donde están personas que no son atendidas por sus familiares, y también ahí lo que tienen que hacer es aprender a despedirse de los familiares que ya no los quisieron cuidar, perdonar, pedir perdón, perdonarse, etcétera. Ok, pues es como lo están escuchando, como lo está mencionando Nati, la experiencia que hemos tenido en estos casos, pues sí es algo que suena complicado ante las personas. Bueno, voy a aprovechar para agradecer a Guillermo Rojas, nos está saludando desde Los Ángeles y nos dice que sí ya tiene nombre programa. Y todavía no. Pero aceptamos sugerencias. Sí, aceptamos sugerencias. Y pues qué bueno que estamos hablando de esto, porque nos menciona que a nadie le gusta hablar de estos temas. También a la señora Lulú Reyes del Distrito Federal nos manda un saludo. Fernando Rodríguez dice que nos ve desde Tampico, es la primera vez. Ricardo Telles nos está viendo aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, por allá, por Tuxtepec, Oaxaca. Silvia Torres en Tepic. Hay preguntas, hay muchas preguntas, y pues una de ellas dice, nos dicen que cuál es el trabajo más complicado que para un tanatólogo. También nos preguntan que ¿y si un paciente no tiene pasividad? ¿Qué pasa? Bueno, si un paciente no tiene pasividad, pues qué bueno. Qué bueno que no. Miren, lo que pasa es que una de las pérdidas más importantes de una persona que enferma es la autonomía, porque todos esperan que se vuelva pasivo, paciente, y que haga lo que uno le dice, ¿no? Entonces, recuéstate, no, ¿qué? No debes de comer esto, tienes que comer esto otro, no veas tantas horas la tele, no llores, ¿no? Entonces, pues eso es la pérdida de la autonomía, porque todos estamos acostumbrados a que nos levantamos a la hora que nosotros decidimos, vamos al trabajo que nosotros decidimos, regresamos a la hora que decidimos, comemos lo que decidimos, etcétera. En todo momento estamos decidiendo nuestra vida, cómo llevarla, etcétera. Bueno, entonces cuando enfermamos, todos quieren que seamos pasivos, y entonces eso significa perder la autonomía. Y
en tanatología sabemos que eso es algo que el paciente debe recuperar su autonomía, aunque ya no se pueda mover mucho, pero debe de tener la autonomía hasta donde pueda, es decir, puede decidir a qué hora comer, qué comer, puede decidir si ve la televisión, si no, qué tipo de música va a escuchar, puede decidir incluso si va a recibir ese tratamiento o ya no lo quiere recibir. Eso es bien importante, porque muchas veces la familia dice, es que no quiere ir al tratamiento y el tratamiento es de vital importancia. Sí, pero el paciente ya se cansó del tratamiento y el paciente dice, ya no, porque yo estoy viendo que no me está haciendo, yo ya quiero tener paz. Y es bien importante, pues, aceptar esa parte, aceptarlo. Y es bien difícil porque entonces el familiar dice, es que si lo dejo así, ¿qué le va a pasar? Y tenemos miedo a que llegue el desenlace, ¿sí? Y ya no, como sociedad ya no estamos preparados para esos desenlaces y entonces tenemos mucho miedo, ¿sí? La realidad es que si esa persona está muy enferma, pronto se va a ir. Esa es la realidad. Entonces, tenemos muchas decisiones que tomar como familiares y tienen que ser las decisiones lo más éticas posibles. Uh-huh. Y otro de los derechos a los cuales tiene el enfermo en estado terminal es también a no sentir dolor. Eso es algo muy importante. Y pues debemos de apoyar y uno de los trabajos que tiene el tanatólogo es recordar que tiene el derecho de una vida digna en los últimos momentos para una muerte digna, y eso significa, bueno, pues que deba tener sus medicamentos paliativos. Uh-huh. Y aquí viene otro tema también muy complicado, porque si eso significa que se le tenga que suministrar uno de los potentes en los casos de cáncer, cuando tiene mucho dolor, o otras enfermedades que tienen mucho dolor, que se le tenga que administrar un somnífero, un medicamento, para no meterme en términos, un medicamento paliativo potente. A veces los familiares dicen, no, porque se va a volver adicto. Ese es uno de los miedos. Y lo que no estamos viendo es de que él ya no tiene derecho a no sentir dolor, a irse sin dolor. Así es, y respetar los derechos es difícil, porque implica que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente a como estamos acostumbrados, y estamos acostumbrados porque eso hemos ido aprendiendo. Ahora quisiera retomar la pregunta sobre cuál es el caso más difícil. Para un tanatólogo, yo pienso que el caso más difícil es aquel en el cual estás viendo representada a una persona, a un familiar tuyo. Estás trabajando con un enfermo y de pronto sientes que estás trabajando con un familiar tuyo, a lo mejor que ya trascendió. O sea, el caso más difícil es el que a mí me mueve muchas emociones, y entonces eso me hace sentirme pues impotente, porque mi trabajo es reconocer rápido qué está pasando conmigo, por qué siento impotencia, por qué me siento debilitada, por qué siento demasiada tristeza, y cuando reconozco lo que está pasando o a quién estoy viendo en ese paciente, entonces ya puedo decir, en este momento no es mi sesión, esta sesión es para esta persona, y continuar mi labor. Entonces puede ser cualquier caso que me haga sentir muchas emociones y no sepa qué me está pasando. Sí. Es algo importante para el tanatólogo, precisamente eso, para, como menciona Nati, no robar la sesión,
Y cuando está iniciando un tanatólogo es fácil caer en ese sentido de cuando llega uno con las personas y bueno, ¿qué le tengo que decir? Bueno, y cuando veo y me veo reflejado o veo una pérdida personal, el tanatólogo pues novato, pues sí, se llena uno de ese miedo, de ese temor, de esa tristeza. Pero poco a poco tiene uno que ir aprendiendo a separar para después trabajar de forma personal esos duelos que están todavía pendientes. Pues sí, es difícil, lo reconozco, porque pues yo a raíz de una pérdida muy grande fue como tuve que aprender a ser tanatólogo. Y es algo agradable, me apasiona mucho. Ya he aprendido a trabajar con mis duelos y con esto ya puedo ayudar a otras personas. Bueno, quiero agregar que ya se me olvidó que iba a decir. Sí. Que los tanatólogos sentimos, que los tanatólogos no somos unas personas frías. No, tenemos que saber sentir y ser empáticos con las emociones, con el dolor que presentan las personas con las que trabajamos. Nosotros no somos unas personas frías, procuramos ser empáticos y a lo mejor hasta cariñosos con las personas. Nuestro trabajo no está peleado con tocar a las personas, con llegar a acariciar ciertas partes de su cuerpo cuando las personas nos lo permiten. No está peleado con hablarles con palabras tiernas, porque muchas veces eso es lo que ellos necesitan. Casi siempre los familiares reaccionan tratando de mantener las emociones, contenerlas, para no mostrarle emociones al enfermo. Es una reacción que también tenemos aprendida y que lastima mucho. Y decía uno de mis maestros que muchas veces el enfermo tiene la necesidad de que alguien le toque esa parte donde le hicieron una cirugía, porque nadie le quiere tocar, ¿no? Todo el mundo rehúye a tocarlo y más en ese lugar donde le hicieron la cirugía. Entonces, lo que nosotros llegamos a hacer es preguntarle, ¿quieres que te toque? ¿Te gusta que te toque la mano? Y cuando nos llegan a enseñar la cirugía o nos llegan a decir, aquí me hicieron la cirugía, ¿está bien si te toco? Y ya si la persona dice sí, está bien, les tocamos. Entonces tienen mucha necesidad de ser tocados, porque casi nadie los toca y casi nadie les habla con amor, sino que ahora son órdenes, ¿no? Para todo. Okay. Le agradecemos a Estela Martínez, que nos está escuchando desde Mérida, Isabel Montes desde Comitán, Chiapas, y aquí hay un par de preguntas y voy a contestar una de ellas, que dice que es un tratamiento paliativo. Lo estábamos mencionando hace un momento, que los enfermos en estado terminal tienen derecho a recibir un tratamiento paliativo. Esto es la aplicación de medicamentos o de drogas para poder disminuir o eliminar, si fuera el caso, los dolores, esos malestares que la enfermedad está provocando. E incluso hay en algunos estados de la República, como aquí en Jalisco, hay instituciones que se dedican específicamente a lo que es el tratamiento paliativo a los enfermos de estado terminal. Entonces, ¿es eso? ¿O me hizo falta mencionar algo? Que este tratamiento se da para personas que ya no se van a sanar. Entonces, el enfermo venía tomando un tratamiento para sanarse. Cuando lo declaran enfermo terminal, es decir, que tiene una enfermedad que ya no va a ser curable y que está limitada su vida a menos de 6 meses,
Entonces ya no se le administran medicamentos para que se sane. Esos tratamientos se retiran, ¿sí? Los que se estaban llevando a cabo para sanarlo ya no se le van a aplicar. Vamos a poner el ejemplo de que si se trataba de cáncer, entonces se va a retirar la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces en ese caso el cuidado paliativo es administrar otros medicamentos para que tenga calidad de vida, para eliminar lo que decías, el dolor o disminuirlo, pero también para tratar otro tipo de síntomas que serían como los mareos, las náuseas, los vómitos, a lo mejor la diarrea, los problemas estomacales, etcétera. Todos esos tienen que ser tratados. Y también, muy importante, atender todas las áreas de la vida de la persona, ¿no? Entonces no es nada más la física con medicamentos, etcétera, sino también la parte emocional, la parte espiritual, la parte de la despedida. Entonces se requiere un equipo multidisciplinario que trate todo eso. Entonces sería un médico, sería un trabajador social, un enfermero, un tanatólogo, un psicólogo y un guía espiritual de acuerdo a su religión. No, espero que no se me haya olvidado alguien más. Y pues viene otra pregunta también que nos están haciendo, y creo que este tema ya también lo habíamos tocado, es ¿cuánto tiempo dura un duelo? Bueno, pues el duelo dura mientras duele. El duelo no tiene un tiempo. Mencionábamos la semana pasada que en el manual psiquiátrico se menciona que va a durar entre 6 meses y 2 años y que eso sería lo normal. Y también mencionábamos que más bien lo que yo opino, mi humilde opinión, es que eso es lo que tardamos en reprimir todo el duelo, es decir, esconderlo, guardarlo en nosotros. Mencionábamos también que hay duelos que duran 40 años, porque hay personas que mantienen las cosas en su lugar, como las dejó la persona que trascendió. Y otro tipo de cosas pasan, no nada más las personas que hacen eso, sino hacemos muchas otras cosas, muchas. Y también mencionábamos que el duelo se disminuye en tiempo si vas con un tanatólogo que sepa trabajar los duelos. También aclaramos que no todos los tanatólogos lamentablemente sabemos trabajar los duelos, que comentábamos que en algunas ocasiones mejor les enseñan a poner inyecciones, a cambiar pañales, a hacer curaciones. Esa no es nuestra labor, esa es labor de los enfermeros o de los cuidadores del enfermo. Nuestra labor es más lo que ya mencioné, acompañamiento, ayudarlo a despedirse, a perdonar, a perdonarse, a resolver sus asuntos pendientes, a trabajar con sus emociones, etcétera. Ok, bueno, pues nos vamos a un corte. Regresamos en un momento con estas charlas en tanatología. No nos abandonen. Regresamos. Ahora puedes sintonizar Guanatos FM desde Estados Unidos, sin internet ni aplicaciones. Solo llama al 605-477-9470 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9470. Este es un servicio que te da Guanatos FM y Seno Radio. Hola,
Hola amigos de guanatosfm.net, les habla su amiga y anfitriona de Cantares Jaliscienses, Rosy Hernández, para desearles una feliz Navidad y que venga un 2016 lleno de amor, de paz, de dicha y sobre todo de muchísima salud. Y bueno, pues les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y para seguirlos invitando a que en el 2016 nos sigan sintonizando en Cantares Jaliscienses. Un abrazo y felices fiestas. ¿Qué tal amigos? Somos Alex y Mane. Queremos desear a todos ustedes una muy feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Que reine la paz y la armonía. Y que este 2016 todos tus propósitos se logren. Queremos seguir compartiendo alegrías con todos ustedes a través de guanatosfm.net. Son nuestros mejores deseos y de su programa preferido, Cantares Jaliscienses. ¡Felicidades! Los invitamos a escuchar las noticias más relevantes de la ciudad y el mundo, en retrospectiva, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, solo por la señal de www.guanatosfm.net. El Senado de la República le otorga el máximo galardón de nuestro país, la Medalla Belisario Domínguez, a don Alberto Balleres González, economista, destacado empresario y reconocido filántropo. Señoras y señores senadores, aprecio mucho esta condecoración, aunque admito que el único mérito para recibirla es mi gran amor por México. Gracias. Senado de la República, 63ª legislatura. Nuyaninge buyakain gengi yampe y hayante dinge hindi bearande ya neman na di kapirinte y sonni dinkanara shaki ge puda yang anintedi ge shingan la bashwi koti ge nu uyantedi be puni warnya sutabiya yanini dami beni bagi yote no gohi kanyang ai. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola amigos de guanatosfm.net, estamos aquí para desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, deseándoles siempre salud, amor, que se la pasen muy bonito en compañía de todos sus seres queridos, invitarles a que sigan escuchando Cantares Jaliscienses en guanatosfm.net. Su amiga María Isabel, deseándoles siempre lo mejor. Estas son las noticias de Informatel. Panorama local. En Tlajumulco de Zúñiga, el gasto presupuestado para el año 2016 será de 1,734 millones de pesos. La cifra se discutió y aprobó por parte de todas las fuerzas políticas en ese ayuntamiento la mañana de este miércoles. Acontecer nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no hay cerrazón ni carpetazo en el expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 y afirmó que se mantienen todas las líneas de investigación sobre su paradero, entre ellas buscar a los jóvenes con vida. El presidente Enrique Peña Nieto respondió al Senado de la República las preguntas parlamentarias que se formularon por escrito en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. Entre los temas expuestos por senadores de todos los partidos destacan el caso Iguala, la Gendarmería Nacional, la Justicia Penal y la Cotidiana, la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Reforma Educativa, la Ronda 1, Migrantes, Mexicanos Repatriados y Crecimiento Económico. Panorama internacional. El presidente estadounidense Barack Obama visitará a las familias de las víctimas del ataque contra un centro de rehabilitación en San Bernardino, California, cometido por una pareja señalada como yihadista hace 2 semanas. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Venezolana estará integrada por 3 opositores de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática, según informó uno de los miembros del comité ejecutivo. Hasta aquí las noticias de Informatel. Escucha el próximo flash a las 9 horas. Inundamos el territorio mundial con 128 kilobytes de potencia. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Líder mundial en radio.
Hola nuevamente, los saludamos Nati y un servidor Arnulfo con las charlas en tanatología. Bueno, pues continuamos hablando acerca de los duelos y ahora quiero hacerle una pregunta, estimado televidente y radioescucha. ¿Usted qué opina? ¿Los niños también hacen duelo? Un tema que vale la pena tocar. Y para esto, Isa Fonegra de Jaramillo, psicóloga clínica colombiana, nos va a ayudar a contestar esta cuestión. Hay una entrevista que me voy a permitir leer acerca de qué opina ella. Y le hacen las preguntas, dice, ¿a qué se le puede considerar duelo? Ella contesta, se conoce como duelo tanto en adultos como en niños, al proceso de readaptación luego de una pérdida. Esa readaptación, es lenta, gradual, física, emocional, social y espiritual. Involucra cambios y reacciones que pueden sorprender a la persona por no ser frecuentes, como estar contrariado y bravo, triste, muy triste, aislado, sorprendido, cansado, desconcertado, y muchas más que es necesario aceptar y vivir, mas no esquivar. El duelo es único para cada persona, individual, y es una reacción universal. No hay un patrón general, aunque para orientarnos describimos reacciones que no todas hay que vivir en un orden establecido. Le preguntan a ella cómo encarar el duelo de un niño por cualquier pérdida, pero sobre todo de un ser cercano. Ella contesta, hay experiencias de pérdida ocasionadas por la muerte y otras que no involucran la muerte, sino el abandono, la separación, el traslado a otra ciudad o país, etc. En cualquier caso, el duelo de un niño se debe respetar y facilitar. Es decir, no invitarlo a que de la noche a la mañana deje de ser niño y se convierta en un pseudoadulto que no llora, que se comporta bien, que es fuerte, que cuide a mamá y a sus hermanitos. Al contrario, hay que estar muy cerca y hay que validar sus reacciones de tristeza, miedo, rabia o culpa. Hay que dejarlo sentir. Hay que dejarlo ser niño. Le preguntan a Isa, ¿cuándo actuar frente a un duelo de un niño? Su respuesta, siempre, cada día. Hay que escuchar, acompañar, respaldar, validar, dar seguridad y permiso para estar distinto, con la certeza de que este mal momento no es eterno, que después de la tempestad uno vuelve a abrir la ventana. Le preguntan a Isa, ¿cuáles son las etapas del duelo? Ella responde, hace unos años se hablaba de etapas, porque la doctora Kubler-Ross, con quien yo me entrené, las difundió. Pero hoy día prefiero hablar de momentos más amplios, flexibles y personales. Podríamos llamarlos los primeros días, que incluyen la noticia, la confusión, el funeral, las visitas. La asimilación de la pérdida, en que surgen los recuerdos, la añoranza, la rabia de que tal persona o tal objeto o el cambio de residencia, pues que ya no estamos ahí, o que ya no está esta persona y que nunca vuelva a estar. La sensación de abandono, los cambios y la larga etapa final en que poco a poco el niño se va reacomodando a una vida diferente, con sus recursos internos y con el apoyo permanente de adultos amorosos y permanentes. Después vuelve a aparecer la ilusión y la alegría. Y aquí le mencionan a Isa, porque es importante leer el libro sobre el cual pues se está basando esta entrevista, que se llama El duelo en los niños. Ella contesta, porque sobre ese tema sabemos muy poco. Es un tema que ignoramos y que descuidamos. Pero después de adolescentes y de adultos se verán las consecuencias por no haber hecho bien un duelo a los 5, 10 o 15 años. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos convertirnos en personas desconfiadas, que no aman, resentidas, propensas a sentirse abandonadas,
depresivas o lo contrario. Ser duros, bruscos, distantes, escondiendo debajo de esa apariencia una gran pena. Le pregunta a Naisa, ¿cuándo buscar ayuda profesional? Cuando de adultos sentimos que tenemos algo pendiente por resolver dentro de nosotros, relacionado con una pérdida y con tristeza. Y el niño, cuando lo vemos demasiado bien, muy controlado, que no habla de lo que pasó o cuándo fue su dolor, su abatimiento o su salud temporalmente resentida, permanecen por meses largos. Ahora, finalmente, tengamos presente que el duelo en un niño es distinto del adulto, porque un niño no tolera demasiada tristeza por mucho tiempo. Al cabo de unos minutos, él interrumpe y se va a jugar o a ver televisión. Pero esto no quiere decir que no le duela o que no le importe. Le pregunta a Naisa, ¿a quién va dirigido el libro El duelo en los niños? Ella contesta, a padres de familia, profesores, psicólogos y pediatras, entre otros. Entonces de acá pues salen las pautas para ayudar a un niño traumatizado. Y en este libro citado se dan unas pautas para ayudar a un niño traumatizado. Entre ellas se nos recomienda que se facilite que el niño pueda hablar o expresar de cualquier forma lo que tiene por dentro, preferiblemente con usted que nos está escuchando. Pero si no es posible, pues acérquese con una psicóloga, un tanatólogo, una profesora cercana o con entrenamiento, sobre todo eso, con entrenamiento en manejo en duelos. También permítale y fomente que juegue a lo que pasó. Sí, suena raro, pero hay que dejarlo que lo demuestre en sus juegos. Hay que ofrecerle papeles, crayones, lápices, acuarelas para que dibuje lo que pasó, cómo se siente. Esta es una terapia que se utiliza con adultos también. Recuérdele que estar triste no es malo, que hace bien llorar, abrazarse y, a ratos, no querer hacer nada diferente a estar pegado a papá, a mamá, al adulto, al abuelito. Importante, jamás se burle del niño ni descalifique una manifestación de duelo. También permítale hacer rituales de despedida, de recuerdo. Hay que ayudarle a que los crea. Son muy importantes en un duelo. No necesariamente los rituales que como nosotros como adultos hacemos le sirven a él. Él tiene sus propios rituales. Repítale frecuentemente que lo ama, que lo necesita y que nunca se irá de su lado. Admita que lo que pasó fue horrible, pero que juntos van a poder estar bien aunque se sientan muy mal. Si puede, esta es una recomendación igual, evite comprometerse muy pronto en una nueva relación afectiva cuando la que se pierde o es el papá o es la mamá. Es una recomendación solamente. Ese es todo el artículo. Uh-huh. ¿Qué opinas, Nati, de esto? Pues está muy interesante y nos da pautas para hacer muchas cosas y para saber que a los niños también hay que atenderlos. Hay algunas cosas en las cuales a mí, me atrevería a la mejor a ahondar un poquito más. Por ejemplo, en esta parte en donde ella menciona que le prometas que siempre vas a estar a su lado. Y ahí yo veo un poco de peligro en el sentido de que eso no lo puedes mantener, porque no sabes en qué momento las cosas van a cambiar y entonces no vas a poder mantener esa promesa. Y si no mantienes esa promesa, el niño va a hacer una regresión a este estado en el cual se encontraba. Otra cuestión me hizo pensar en la idea fundante de muerte. La idea fundante de muerte es la que todos nos hemos creado en cierta etapa de nuestra vida, es decir, para cada quien fue diferente en qué momento se fundó y cómo se fundó. Se refiere a la idea que cada uno tiene de la muerte y que generalmente
se funda en un hecho determinado en nuestra infancia, cuando tuvimos la primer pérdida. De acuerdo a cómo fuimos notificados de la muerte, de acuerdo a cómo reaccionaron esas personas, ¿sí? La forma en que nos lo dijeron, cómo reaccionaron, qué emociones expresaron, si estaban tranquilas o estaban definitivamente fuera de sí, todo eso nos va a dejar una huella muy importante. El niño generalmente no sufre la pérdida. El niño pequeñito no sufre la pérdida, el niño pequeñito es más dado a soltar porque no está tan apegado ni a las cosas, ni a las personas, ni a las mascotas. Entonces nos hemos ido transmitiendo la manera de tomar las pérdidas, y hay una edad más o menos a la que el niño ya reacciona como el adulto ante las pérdidas, y es más o menos a los 7 años. Entonces, antes de esa edad, los niños son más sanos ante las pérdidas. Sí extrañan, pero sueltan más rápido. No sé, puede trascender una mascota y lloran, se sienten tristes, quieren hacer un ritual, lo hacen y duran muy poco tiempo con ese dolor, se reponen y continúan. ¿Sí? Los adultos somos más apegados a las cosas, a las personas, a todo, y entonces para soltarnos duele porque sentimos como que se va una parte nuestra cuando perdemos, o una parte muy grande a veces. Entonces ahí en ese sentido difiere un poco de la psicóloga, pero bueno, pues nada más quería hacer como esos comentarios. Ok. Agradecemos a Alberto Suárez desde Puebla, nos está mandando un saludo. Y pues también quiero recordarles que nosotros pertenecemos al Centro Tanatológico y de Medicina Alternativa del Hostal de Los Ángeles, Sociedad Civil, y podemos atenderlos con previa cita a los teléfonos 01 33 18 14 75 75. Los que nos están viendo a través de la televisión, ahí pueden ver en el cintillo estos datos. También nos pueden contactar a través de los celulares 33 17 94 36 64. El otro celular, Nati, por favor. El 33 17 94 36 64 es entonces, el mío. Es el tuyo. Y entonces el otro 33 14 94 13 43. Sí. Ok. Y también en las páginas de Facebook. El Hostal de Los Ángeles, Guadalajara, y Tanatología Guadalajara. Ok, entonces repito los teléfonos: 33 18 14 75 75 es el teléfono fijo, y celulares 33 17 94 36 64. Sí, y el 33 14 94 13 43. Recuerden que tenemos, además de la consulta tanatológica, algunos cursos de tanatología y diplomado de tanatología. Sí, el próximo, les recuerdo, ya lo había mencionado la semana pasada, lo vuelvo a repetir, vamos a iniciar con un diplomado en tanatología el próximo mes de enero. Entonces, si están interesados, pues comuníquense con nosotros al 33 18 14 75 75 para darles más información acerca de esta forma de poder aprender, porque no necesariamente es para poder darlo a los demás, primero nos lo tenemos que dar a nosotros, y para poderlo ofrecer. Y también, ¿por qué no?, también a las personas que están en contacto con personas que tienen pérdidas, y sobre todo pues estoy hablando de los centros de salud, los albergues, las funerarias. Sí, así es. Así es, incluso hasta en las escuelas, porque pues hablando de los niños, a veces no sabemos qué decirles a los pequeñitos en las escuelas cuando trasciende o muere un compañerito, un profesor,
pues personal con el que tienen contacto. Entonces también invitamos a las personas que están en contacto con los niños, pues también pueden sumarse a este diplomado para poder aprender tanatología. Bueno, todavía tenemos algo de tiempo. Nati, ¿querías comentar algo más? Nuestra función con los enfermos terminales, que también es muy importante, incluso que muchas veces es la que nosotros consideramos más importante de todas nuestras labores. Casi nadie se acerca a ellos, casi nadie conoce sus necesidades, y pues recordamos que la doctora Kubler-Ross hizo este trabajo, fue el primero que hizo, acompañar a los enfermos moribundos o en estado terminal. Lo que nosotros hacemos es respetar y hacer respetar sus derechos, los derechos humanos y los derechos del enfermo terminal. Hacemos acompañamiento con ellos, en ese acompañamiento pues los escuchamos activamente, buscamos apoyarlos, somos muchas veces intermediarios entre ellos y la familia o entre ellos y el personal médico. Buscamos también que manifiesten sus emociones, tienen muchas emociones y muchas veces no saben cómo expresarlas, y muchas veces son emociones de muchos años, porque el enfermo terminal se está enfrentando a la idea de dejar de existir, aunque esto en realidad no ocurre, somos seres inmortales. También los apoyamos para que resuelvan sus asuntos pendientes, les preguntamos qué asuntos pendientes tiene, porque al momento de que empieza a resolverlos, se va soltando un poco más. Cuando no hacen esto, la agonía se vuelve prolongada, y esto también es mucho dolor para ellos y para la familia. También los apoyamos para la satisfacción de sus necesidades y para que tengan calidad de vida y reciban el tratamiento que requieren, que ya mencionamos que si no es un tratamiento para buscar la sanación, pues tiene que ser un tratamiento paliativo. Buscamos que la persona pues se encuentre lista, ¿verdad? Los estimulamos para que puedan sentirse listos para perdonar y para pedir perdón. También los apoyamos para que se pueda realizar la despedida con los familiares que ellos consideran pues los más allegados, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado historias de personas que no podían irse, no podían trascender porque estaban esperando un familiar de Estados Unidos, un hijo o un papá, una mamá, una abuelita, etcétera. Entonces la despedida es sumamente importante, ya lo había mencionado hace rato. Y ser intermediarios también en sus asuntos personales, en asuntos familiares con el médico. Y pues nosotros también trabajamos, como ya lo mencionó Arnulfo, con el personal. No solamente trabajamos con el enfermo, sino que trabajamos con la familia, con el personal médico, con personal de funerarias. A nosotros nos interesa mucho pues que las funerarias se interesen por capacitar a su personal. Las funerarias necesitan esa capacitación porque el personal muchas veces no sabe qué hacer con las emociones cuando está trabajando, cuando llegan los dolientes, llega el cuerpo y pues la van ahí sorteando más o menos, y pues lo que se les va ocurriendo, los tips que se van dando uno a otro, pero en realidad no tienen trabajados sus propios duelos y pues cometen muchos errores que se podrían dejar de cometer si tuvieran capacitación en tanatología. Sí, o sea que vemos que no solo el médico aprende a ser frío, sino también el trabajador de la funeraria, y dan esa imagen de frialdad cuando en realidad debería ser de calidez. Como pues también es un servicio que se está ofreciendo, y ahí para hablar de calidad en el servicio ya se habla de calidez en lugar de frialdad, que es lo que origina los miedos de los duelos que están identificándose, o más bien que no se están identificando, pero que en automático
salen a flor de piel. ¿Y qué es lo que hace uno cuando no está preparado tanatológicamente? Huye. Y también hablar fríamente, porque el hablar fríamente, como lo dijiste de los médicos, no es uno de los ejemplos. Eso es porque temo a mostrar mis emociones o temo a derrumbarme. Entonces, ¿qué hago? Pues trato de sostenerme en la frialdad y de ponerme más derecha y de decir exactamente como las palabras así de manera limitada, ¿no? Entonces no me voy a dejar caer por mis emociones, por lo tanto me voy a poner frío porque eso me hace sentir más seguro. Y eso pasa con muchos médicos que ya han sufrido pues muchas pérdidas de pacientes. Ok. Bueno, pues, estimados radioescuchas y televidentes, pues quisiéramos poder alargar más el tiempo, pero se nos terminó. Y bueno, pues vamos a dejar. Agradecemos los mensajes que nos han mandado y quizá no los hemos comentado. Sí, también pues una disculpa porque pues sí son muchos mensajes y agradecemos que sean muchos. Agradecemos que sean muchos y que vengan más mensajes. Y bueno, pues vamos a tratar de irles dando pues respuesta a todos. Agradecemos a los que, y pues una disculpa a los que no mencionamos, y estamos en esto de charlas de tanatología. Voy a dar el mensaje. Está llegando el anochecer de este ciclo y todos se reúnen para celebrar la víspera y la llegada del amanecer. Tomen sus manos y unan sus pensamientos y reciban al que llaman Emanuel, Yeshua o Jesús. Y cuando todos estemos unidos, formemos una sola luz, dejando a un lado las emociones, los pesares, para proclamar la grandeza de nuestro espíritu. Pronto el fuego se apagará y solo quedarán brasas que nos servirán para encender el fuego nuevo. Atentos, hermanos, deben estar. El gran cambio se encuentra en la mitad del camino y cuando se llegue al destino estipulado, las cosas serán diferentes para aquellos que se prepararon para ver, escuchar y sentir las buenas nuevas. No arrojen estas palabras al saco roto. Paz, hermanos, Jesús. Y pues gracias por el mensaje. Queremos desearles pues unas felices fiestas, una feliz Navidad. Felicidades. Felicidades, y por acá nos estamos escuchando el 30. Sí, ahora sí, la semana que entra no vamos a estar, pero esperemos que sigan escuchando para el próximo dentro de 15 días. Pues saludos a todos. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches.
Nah.